Los Ghidoras, una especie alienígena cuyo objetivo era la conquista de planetas, y de los seres que los habitan. Los Ghidoras no solo eran conocidos por ser conquistadores y ser una especie agresiva, también por trabajar, o más bien hacer alianza con otra especie alienígena, siendo la de los Shilien, aunque esto fue solo por un tiempo hasta que los Ghidoras traicionaron a los Shiliens, matándolos a todos. Sin embargo, esta historia estará centrada en un Ghidorah peculiar, aquel que fue considerado como la desgracia de la especie, aquel al que muchos humillaban y despreciaban, incluso ofreciéndolo a los Shiliens como esclavo y símbolo de alianza ante ambas especies. Esto fue hasta la traición de los Ghidorah, donde al volver a su planeta aquel Ghidorah volvió a recibir los maltratos y humillaciones de su especie. A pesar de todo lo que vivió con los Ghidoras, aquel Ghidorah no sentía odio ni rencor hacia su especie. Después de todo, era la naturaleza de la especie. Ellos solo aceptaban a los que eran fuertes, a los que tenían una sed de conquista y destrucción, pero por otro lado, despreciaban a los débiles y a los que oponían resistencia y se interponían ante ellos, siendo esta por la que despreciaban que el Ghidorah, ya que a diferencia de los demás Ghidoras, es que no apreciaba la conquista ni la destrucción ni matanza de los habitantes de los planetas que conquistan, sumándole a que a el Ghidorah no le gustaba matar ni pelear, siendo esto por lo que los Ghidoras consideraban débil a aquel Ghidorah, hasta que un día los Ghidoras se cansaron y exiliaron al Ghidorah del planeta, siendo porque ya no les servía, porque su única función fue servirle a los Shiliens. Y tal vez se pregunten por qué los Ghidoras no exiliaron antes al Ghidorah, esto porque aquel Ghidorah era hijo menor de los reyes de la especie, aunque esto no evitó los maltratos o humillaciones al Ghidorah. En el vacío del espacio solo se le podía observar la inmensa oscuridad junto a las estrellas, pero entre toda la oscuridad una figura humanoide con el cuerpo oscuro y con lo que parecía una armadura de huesos. Aquel individuo medía alrededor de 120 metros. La gran criatura mostraba unos ojos de un color rojo con un tono brillante. Era aquel Ghidorah que fue desterrado. Se encontraba volando sin un rumbo fijo. La verdad, ya no sé cuánto tiempo llevo vagando por aquí. Supongo que no me queda mucho para llegar a un nuevo planeta. La verdad, podría sonar estúpido, pero no era tan mal estar con los Shiliens. Al menos no me trataban igual de mal que los Ghidoras, y tal vez, solo tal vez, extraño a ella. La verdad, no lo sé. Esta clase de emociones no las había sentido hasta ahora. Extrañar a alguien, una emoción aún confusa para mí. Bueno, no debería de pensar en eso ahora, mejor lo pienso cuando haya encontrado dónde poder quedarme. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de aumentar la velocidad en su vuelo. Mientras volaban, lo único que podía pensar era en encontrar un nuevo lugar donde poder vivir, hasta que un recuerdo le llegó a la cabeza. En un planeta desconocida, una civilización estaría siendo atacada por los Shiliens. Entre toda la destrucción, la figura del Ghidorah se alzaba mirando todo con sus ojos rojos. Al lado suyo otra figura aterrizaría de forma violenta, levantando una capa de polvo y arrojando los escombros a distintas direcciones. Oye Monster X, te noto más serio de la costumbre, ¿te pasa algo o qué? Nada que te importe, Gigan, le respondía Monster X, a Gigan con frialdad en cada una de sus palabras allá nombrada. Gigan, con un tono juguetón, le dijo a Monster X: por lo que veo, escucho, estás estresado. Si quieres, después de esta conquista vienes conmigo a mi habitación y tenemos un poco de diversión. Esto Gigan lo decía con un tono seductor y juguetón en cada una de sus palabras, pero Monster X ni se inmutó ante las palabras de Gigan, y con un tono de voz seco dijo: no gracias, no me interesan las putas. Sin decir otra palabra, Monster X se alzaría en los cielos, dejando sola a Gigan, la cual con una voz entre decepción y diversión dijo: oh, qué mal, yo pensé que ya te tenía, pero será para la próxima. Así Gigan se alzaría en los cielos junto a Monster X, quien solo mirara con ligera tristeza a aquella ciudad. El momento sería roto por Gigan, quien se acercaría a Monster X y le diría: oye Monster X, ¿te puedo hacer una pregunta de verdad? ¿Eres un Ghidorah? ¿Por qué
que no lo pareces. Gigan lo decía con una voz que reflejaba curiosidad, mientras Monster X movió ligeramente la casa para mirar a Gigan y sin cambiar ese tono de voz seco dijo, si lo soy, solo que yo, a diferencia de mí, los demás de mi especie, yo conseguí una evolución. Esto último sorprendió a Gigan. ¿Que por qué nunca me dijiste que habías evolucionado antes, si somos compañeros desde hace tiempo? Porque son mis asuntos y no tengo el por qué decirte nada de mi vida. Ay, qué amargado. Sabes, mi propuesta sigue en pie si te interesa. No me interesa ni tú ni tu estúpida propuesta me interesan, prostituta de cuarta. ¿A quién llamas prostituta, virgen de mierda? Gigan lo decía con molestia en su voz. Sin embargo, Monster X contestó sin quitar su seriedad y el tono de voz con el que decía sus palabras. Tío, es que ves a alguien más. Aquí sí se supone que con ese visor deberías de ver mejor, pero veo que me equivoqué. Tu maldito hijo de pu. Gigan comenzaría a insultar a Monster X de distintas maneras. Sin embargo, a este no le importaría ni prestaría atención ante los insultos de Gigan. Creo que también te extraño a ti, Gigan, a pesar de que eras una desesperada y caliente del demonio, fuiste mi mejor amiga. Ojalá te lo hubiera dicho antes, si tan solo me hubiera dado cuenta de estos sentimientos. Así, ti patética gallina robótica. Aquel rugido haría eco en la oscuridad del espacio. Monster X al mirar bien notó que delante de él un planeta se encontraba, pero también otra figura que medía unos 120 metros como él se encontraba frente al Monster X. Observó a la criatura con frialdad y lo único que dijo fue, bueno, acabemos con esto, que quiero por fin parar a descansar un poco.